Bueno, me faltan 3 terminales por conectar. Esta línea de reset nos permite resetear el trabajo. No voy a hacerlo en este caso, la voy entonces a llevar hasta los 12 voltios. De esta manera estoy definiendo el estado de este pin. Esa es una exigencia que tiene la aplicación. Todos los terminales deben estar conectados. Bien, tengo un terminal adicional que es el de control. Según la hoja de datos, este terminal de control requiere disponer un condensador entre este punto y tierra. Entre ese punto y tierra, a fin de que se garantice la estabilidad del funcionamiento del 555. Igualmente, esta línea de control puede ser utilizada para modificar la anchura del pulso que es generado por el 555. Entonces, cuando se trabajan con aplicaciones de PWM, por ejemplo, modulación por anchura de pulso, útil para variación de velocidad, por ejemplo, de un motor de corriente directa, el 555 sería útil, y ese terminal se emplearía justamente para no modificar la frecuencia, sino modificar lo que se denomina la anchura del pulso o la anchura de la onda que se provee a la salida por este oscilador. Bien, necesito la tierra. Aquí está la tierra. Y quedaría únicamente el terminal de salida. Bueno, la salida de un dispositivo como este usualmente se dirige hacia una carga, hacia un elemento que va a hacer uso de esa señal, de esa oscilación que él genera, o de esa temporización. Para mi caso, voy a utilizar un resistor que me va a representar esa carga. ¿Sí? Como no puedo dejar terminales al aire, la resistencia en este caso hace de carga. Vamos a ubicar de esta manera. Bueno, listo, ahí coloco el nodo. Está colocado el nodo, ahí está bien la conexión. El valor, pues un valor de 1 kilo-ohm, pues igualmente nos resulta conveniente. Bien, este es entonces nuestro circuito. Ahí como está, ya hemos definido entonces los requerimientos asociados con el conexionado del componente. Me queda únicamente dar el valor al capacitor. Vamos a colocarle 10 nanofaradios. Y bien, entonces ya podemos entonces en este punto entrar a realizar la simulación del circuito. Bueno, pero para esta simulación, ¿qué necesitamos observar? ¿No? Hay que hacer el estudio de este circuito y bueno, lo que podamos observar inicialmente es la salida. Para la salida yo voy a utilizar estas puntas que aparecen en el menú para ubicar en este caso el visualizador de la señal que se presenta sobre este conductor. En este caso la medida que se hace es de voltaje. Si la punta se la ubica sobre los componentes, usualmente, por ejemplo, para el caso de una resistencia, lo que me permitiría medir es aquellos parámetros que están asociados con el componente, por ejemplo, corriente, potencia, son las variables entonces que me permitiría inspeccionar. Bueno, vamos a ver, entonces procedo a ordenar la simulación la hago desde acá, pero noten que aquí ahí está este piñoncito que nos dice que aquí es posible hacer los ajustes del simulador. Vamos a ver qué opciones nos ofrece. Dice dominio del tiempo. La simulación la va a hacer en el dominio del tiempo, es decir, qué le ocurre a este sistema en su comportamiento cuando el tiempo empieza a correr. Hay que definir entonces el tiempo, ¿no? Entonces, para nuestro caso, pues el tiempo va a ser de 10 milisegundos. 10 milisegundos son más que suficiente porque él va a estar oscilando a una frecuencia que nos permitirá ver varios ciclos de la onda. Bueno, ejecutamos.
Bueno, está preparando la simulación. En ese punto es posible que la herramienta nos genere advertencias, ¿no? Por ejemplo, de que hay conductores que no están conectados, o que pueden haber errores en nuestra implementación. Bien, aquí está entonces el resultado. Esta es la señal que se está generando. Me voy a hacer un acercamiento aquí con el clic izquierdo sostenido, dibujo una región y él hace entonces un acercamiento, ¿no? Entonces miren, esta es la señal, ¿no?, que la estamos observando a la salida. Bueno, pero veamos qué le pasó al condensador, porque hemos dicho nosotros que el condensador iba a tener un comportamiento de carga y descarga. Bueno, traigo otra punta por acá. Bueno, la ubicación, bueno, aquí está, me da la posibilidad de identificar energía almacenada, potencia de entrada, voltaje. Bueno, miremos el voltaje. Bueno, esto es lo que le ha sucedido a ese condensador. Entonces voy a acercarme un poco para mirarlo como lo teníamos arriba. Y eso es lo que está haciendo el condensador. El condensador tiene unos momentos de carga en el que la tensión en el condensador se incrementa y posteriormente unos instantes de descarga, ¿sí? Es el comportamiento de este condensador el que nos está permitiendo que en este caso el circuito integrado en función a estos voltajes tome decisiones, ¿no? Cuando la tensión desciende de los 4 voltios, el integrado ordena la salida en alto, mientras que cuando la tensión alcanza cerca de los 8 voltios, el integrado determina por comparación interna que la salida tiene que irse abajo. Es decir, él está ordenando en función de este voltaje la carga o descarga del condensador. Ustedes pueden indagar sobre los diferentes comportamientos de los componentes en este circuito, simplemente arrastrando en este caso la punta y ubicándola pues en los nodos, ubicándola sobre los componentes para indagar sobre el comportamiento de un sistema.